Hay algo que la mayoría de las personas nunca se detiene a considerar, y es que el tiempo no funciona de la manera en que creemos. No es una línea recta que va del pasado al futuro. No es un río que solo fluye en una dirección. El tiempo, según algunas de las mentes más profundas que han habitado este planeta, es más parecido a un océano, donde todas las olas existen simultáneamente, donde el pasado, el presente y el futuro se tocan en un punto invisible que muy pocos seres humanos han podido alcanzar. Y si eso es verdad, si el tiempo realmente funciona así, entonces existiría la posibilidad de que alguien, en un estado alterado de conciencia, pudiera ver lo que está por venir. No como una fantasía, no como una ilusión, sino como una visión real, verificable, documentada. Y eso es exactamente lo que un hombre llamado Edgar Cayce hizo durante más de 4 décadas. Sé que lo que estás a punto de escuchar puede sonar difícil de creer. Sé que hay una parte de tu mente que ya está buscando razones para descartar esto. Esa es una respuesta completamente natural. Pero te pido que por los próximos minutos suspendas ese juicio. Porque lo que vamos a explorar hoy no es solo una profecía. Es una ventana hacia algo mucho más grande. Es una pregunta sobre la naturaleza de la conciencia humana, sobre el alma, sobre el propósito de nuestra existencia en este planeta y sobre lo que podría estar acercándose a nosotros con una velocidad que muy pocos están dispuestos a reconocer. Porque Edgar Cayce, en una de sus últimas lecturas antes de morir, habló de algo específico. Habló de Oriente Medio, habló de un período de transformación radical y habló de una fecha que, cuando la escuches, te va a detener en seco. Marzo de 2026. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender quién era realmente este hombre, porque sin ese contexto, lo que viene después no tendrá el peso que merece. Edgar Cayce nació el 18 de marzo de 1877 en Hopkinsville, Kentucky, en el seno de una familia humilde y profundamente religiosa. Desde niño mostró señales de algo que no podía explicarse con las categorías normales del mundo. Se dice que de pequeño podía ver auras alrededor de las personas, que hablaba con seres que nadie más podía ver, y que tenía una capacidad extraordinaria para absorber conocimiento simplemente durmiendo sobre los libros. No era un hombre de ciencia en el sentido convencional. No tenía títulos académicos. No era un filósofo de salón ni un teólogo de institución. Era un fotógrafo, un hombre sencillo, un cristiano devoto que durante toda su vida luchó con la naturaleza de sus propios dones, preguntándose constantemente si lo que hacía era correcto, si estaba bien, si venía de la luz o de algún lugar más oscuro. Pero aquí es donde todo cambia, porque a partir de 1901, Edgar Cayce comenzó a realizar algo que él llamaba lecturas. Se acostaba en un sofá, cerraba los ojos, cruzaba las manos sobre el pecho y entraba en un estado de trance que no se parecía a ningún otro estado documentado en la historia de la psicología. En ese estado, su voz cambiaba. Su vocabulario se expandía de manera inexplicable. Hablaba con una precisión técnica sobre medicina, sobre anatomía, sobre química, sobre física cuántica, sobre historia antigua, sobre teología comparada, sobre vidas pasadas y sobre el futuro, todo ello décadas antes de que muchos de esos conceptos fueran siquiera reconocidos por la ciencia convencional. Y lo más asombroso de todo es que no recordaba nada de lo que decía cuando despertaba. Era como si durante esas horas de trance, la personalidad de Edgar Cayce se retiraba y algo más, algo que él mismo describía como el registro akáshico, tomaba su lugar. El registro akáshico. Este concepto es fundamental para entender todo lo que viene después, así que detente un momento y piénsalo conmigo. Imagina que existe una dimensión de la realidad que no es física, que no está hecha de materia ni de energía en el sentido que conocemos, sino que está hecha de información pura. Imagina que cada pensamiento que has tenido, cada acción que has realizado, cada emoción que has sentido, cada palabra que has pronunciado, queda grabada en esa dimensión. No como un archivo en una computadora, sino como una vibración viva, como una huella en el tejido mismo de la existencia. Ahora imagina que eso no solo aplica a ti, sino a cada ser humano que ha vivido, a cada civilización que ha existido, a cada evento que ha ocurrido en la historia de este planeta y más allá. Eso es el registro acásico.
Y Edgar Cayce, en su estado de trance, podía acceder a él, no porque fuera un ser especial en el sentido de ser superior a otros, sino porque había encontrado, a través de algún mecanismo que la ciencia todavía no puede explicar completamente, la manera de silenciar el ruido de su mente consciente lo suficiente como para sintonizarse con esa frecuencia de información universal. Y durante más de 40 años, entre 1945, realizó más de 14.000 lecturas documentadas. 14.000, cada una de ellas transcrita por su secretaria, archivada, catalogada, y hoy disponible para quien quiera estudiarlas en la Fundación para la Investigación y la Iluminación que él mismo fundó en Virginia Beach, Virginia. La mayoría de esas lecturas eran de naturaleza médica. Personas que venían a él con enfermedades que los médicos de la época no podían diagnosticar ni curar, y Cayce, en trance, les daba diagnósticos precisos y tratamientos que en muchos casos funcionaban de manera extraordinaria. Pero hay otro grupo de lecturas que es el que nos interesa hoy. Las lecturas proféticas. Las lecturas en las que Cayce hablaba no de individuos, sino de la humanidad, no del presente, sino del futuro. Y dentro de ese grupo hay una serie de lecturas que se concentran en una región del mundo que desde hace miles de años ha sido el escenario de los conflictos más profundos y los cambios más radicales de la historia humana. Oriente Medio, la tierra donde nacieron las tres grandes religiones monoteístas, la tierra donde se libraron las guerras más antiguas registradas, la tierra que hoy, en este momento mientras escuchas estas palabras, sigue siendo el epicentro de tensiones que amenazan con desbordar sus fronteras y alcanzar al mundo entero. Cayce habló de esta región repetidamente a lo largo de sus décadas de lecturas. Habló de Israel y de Palestina, habló de Egipto, habló de Persia, que hoy conocemos como Irán. Habló de las fuerzas espirituales que operan detrás de los conflictos físicos en esa parte del mundo. Y habló de un periodo específico de tiempo en el que esas tensiones alcanzarían un punto de inflexión que cambiaría el curso de la historia. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque en 1945, el año en que Cayce murió, realizó una serie de lecturas que sus biógrafos y estudiosos han catalogado como las más densas, las más cargadas de significado profético de toda su carrera. Era como si supiera que el tiempo se le acababa. Era como si hubiera algo que necesitaba decir antes de partir. Y en esas lecturas finales habló de algo que describió como el gran punto de quiebre de Oriente Medio. No usó esas palabras exactas, porque Cayce nunca hablaba de manera directa y lineal cuando estaba en trance. Hablaba en capas, hablaba con símbolos. Hablaba con referencias a ciclos cósmicos y a patrones de la historia que se repiten. Pero cuando sus estudiosos han analizado esas lecturas en profundidad, han encontrado referencias que apuntan, con una coherencia que resulta difícil de ignorar, hacia un periodo específico. Y ese periodo es el que estamos a punto de entrar. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta, y no es una pregunta retórica, es una pregunta que quiero que realmente te hagas a ti mismo en este momento. ¿Has sentido alguna vez que el mundo está cambiando de una manera que va más allá de lo político, más allá de lo económico, más allá de lo que aparece en los noticieros? ¿Has sentido esa sensación? Difícil de articular pero imposible de ignorar de que algo grande está ocurriendo, de que estamos en un umbral, de que el mundo que conocemos está a punto de transformarse de una manera que ninguno de nosotros puede predecir completamente. Si has sentido eso, no estás solo. Y según Edgar Cayce, esa sensación no es ansiedad, no es paranoia. Es el alma reconociendo algo que la mente todavía no puede procesar. Es la parte más profunda de ti, respondiendo a una frecuencia que está aumentando en el campo de conciencia colectiva de la humanidad. Y eso nos lleva directamente al corazón de lo que Cayce vio en sus lecturas sobre Oriente Medio. Para entender la profecía, necesitas entender primero cómo Cayce concebía la historia. Porque para él, la historia no era una serie de eventos aleatorios causados por decisiones humanas. La historia era un proceso espiritual. Era el alma colectiva de la humanidad moviéndose a través de ciclos de aprendizaje, de caída y de ascensión, de oscuridad y de luz. Cada gran civilización, cada gran conflicto, cada gran transformación en la historia humana tenía, según Cayce, una dimensión espiritual que era más real y más determinante que su dimensión física.
Las guerras no eran solo luchas por territorio o por recursos, eran manifestaciones externas de conflictos internos en la conciencia humana. Las revoluciones no eran solo cambios políticos, eran intentos del alma colectiva de liberarse de patrones de pensamiento y de comportamiento que ya no servían a su evolución. Y Oriente Medio, según Kayse, no era simplemente una región geográfica con petróleo y conflictos religiosos. Era el lugar donde los patrones kármicos más antiguos de la humanidad habían quedado grabados en la tierra misma. Era el lugar donde civilizaciones enteras habían ascendido y caído, donde profetas habían hablado y habían sido ignorados, donde la humanidad había tenido repetidamente la oportunidad de elegir entre la unidad y la división, entre el amor y el miedo, y había elegido una y otra vez el camino más difícil. Kayse hablaba de algo que llamaba karma colectivo. No el karma individual de una persona, sino el karma de grupos, de naciones, de civilizaciones enteras. Y decía que ese karma, esas deudas espirituales acumuladas a lo largo de siglos y milenios, tenía que ser saldado eventualmente, no como un castigo, sino como un proceso de equilibrio, como la naturaleza buscando su propio balance. Y en sus lecturas sobre Oriente Medio, Kayse veía ese karma colectivo acumulado durante miles de años llegando a un punto de saturación, un punto en el que ya no podía seguir siendo ignorado, un punto en el que tendría que manifestarse de alguna manera en el mundo físico para poder ser finalmente transformado. Ahora bien, aquí es donde necesito ser muy preciso, porque hay una diferencia fundamental entre lo que Kayse describía y lo que popularmente se llama una profecía apocalíptica. Kayse no era un profeta del fin del mundo en el sentido tradicional. No hablaba de destrucción total, de castigo divino, de un Dios vengativo que aplasta a la humanidad por sus pecados. Lo que Kayse describía era un proceso de transformación. Doloroso, sí. Difícil, sin duda, pero fundamentalmente orientado hacia algo mejor. Era como si viera a la humanidad en el proceso de un parto. Y todos sabemos que el parto es uno de los procesos más dolorosos y al mismo tiempo más sagrados de la existencia. El dolor no es el punto. El dolor es el proceso. Lo que viene después del dolor es lo que importa. Y lo que Kayse veía venir después de este período de transformación en Oriente Medio era algo que describía con palabras que hoy nos resultan casi increíbles. Hablaba de un despertar espiritual masivo. Hablaba de una nueva comprensión de la unidad entre los seres humanos. Hablaba de tecnologías que surgirían de la necesidad, de formas de organización social que trascenderían las divisiones religiosas y nacionales, de una nueva relación entre la humanidad y la tierra. Pero antes de llegar ahí, decía, habría un período de crisis, un período de confrontación, un período en el que las fuerzas que se han resistido a la transformación serían puestas a prueba de una manera que ya no podría ser evitada. Y ese período, según el análisis de sus lecturas más detalladas, coincide con lo que estamos viviendo ahora mismo. Lo que Edgar Kayse descubrió fue algo sorprendente. En varias de sus lecturas de los años 40, habló de ciclos de tiempo que se medían no en años, sino en lo que él llamaba eras de conciencia. Períodos de aproximadamente 2000 años en los que la humanidad como colectivo tiene una orientación espiritual dominante. Y decía que a mediados del siglo XX la humanidad estaba comenzando la transición entre dos de esas eras. Una transición que no sería suave. Una transición que requeriría que todo lo que estuviera construido sobre fundamentos falsos, sobre el miedo, sobre el control, sobre la ilusión de la separación, fuera revelado por lo que realmente era, para poder ser transformado. Kayse hablaba específicamente de 3 regiones del mundo que serían los epicentros de esa transformación, y las nombraba de una manera que sus estudiosos han analizado durante décadas. La primera era la región del Atlántico Norte, que él veía como el centro del poder político y económico que tendría que ser reconfigurado. La segunda era el lejano Oriente, que él veía como el lugar donde una nueva forma de organización colectiva estaba gestándose. Y la tercera, la que más tiempo le dedicaba, la que más cargada de energía espiritual aparecía en sus lecturas, era Oriente Medio. Y específicamente, hablaba de una convergencia de fuerzas en esa región que alcanzaría su punto más crítico en lo que describía como el período de la gran prueba.
un período que sus estudiosos, analizando los ciclos de tiempo que Kaize utilizaba en sus lecturas, han calculado que corresponde a los años entre 2024 y 2027. Y dentro de ese período hay un mes que aparece con una frecuencia y una intensidad particulares en las lecturas. Un mes que en el hemisferio norte marca la transición entre el invierno y la primavera. Un mes que en muchas tradiciones espirituales se asocia con el renacimiento, con la transformación, con el fin de un ciclo y el comienzo de otro, marzo, y el año que sus estudiosos han identificado como el punto de máxima convergencia de las fuerzas que Kaize describía, 2026. Ahora, antes de continuar, quiero que te detengas un momento, quiero que respires, quiero que pienses en lo que estás sintiendo en este momento, no en lo que estás pensando, en lo que estás sintiendo, porque hay algo en nosotros, en esa parte más profunda que no se rige por la lógica ni por el análisis racional, que responde a este tipo de información de una manera que va más allá de la creencia o la incredulidad. Ese algo es lo que Kaize llamaba el alma. Y el alma, según él, ya sabe muchas de las cosas que la mente todavía está tratando de procesar. La pregunta no es si crees en las profecías de Kaize. La pregunta es si estás dispuesto a escuchar lo que tu propia alma ya sabe sobre el momento en que estamos viviendo. Pero hay algo aún más profundo que necesitamos explorar aquí, porque la profecía de Kaize sobre Oriente Medio no es solo sobre eventos geopolíticos. No es solo sobre guerras y tratados y movimientos de tropas. Es sobre algo que ocurre simultáneamente en el plano espiritual, en el campo de conciencia colectiva de la humanidad, y que se manifiesta en el plano físico a través de esos eventos. Kaize hablaba de lo que llamaba fuerzas espirituales que operan detrás de los eventos históricos. No en el sentido de una conspiración oculta de seres humanos, sino en el sentido de que hay patrones de energía, de karma colectivo, de intención acumulada a lo largo de generaciones que crean las condiciones para que ciertos eventos ocurran. Era como si la historia fuera el resultado visible de una danza invisible entre fuerzas que la mayoría de nosotros no podemos percibir directamente, pero que podemos sentir en los momentos de quietud, en los sueños, en esas intuiciones inexplicables que a veces nos llegan y que solemos ignorar, porque no encajan en nuestra visión racional del mundo. Y en el caso de Oriente Medio, Kaize veía una acumulación de esas fuerzas que no tenía precedente en la historia reciente. Hablaba de que esa región era literalmente el campo de batalla espiritual más antiguo del planeta, el lugar donde las fuerzas de la unidad y las fuerzas de la división habían estado en conflicto durante milenios, el lugar donde la humanidad había recibido repetidamente la misma enseñanza a través de profetas diferentes, con palabras diferentes, y había repetidamente malinterpretado esa enseñanza, convirtiéndola en una razón para dividirse en lugar de unirse. Piénsalo. Las tres religiones más grandes del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, todas nacieron en esa misma región. Todas comparten raíces comunes. Todas hablan del mismo Dios, aunque con nombres y formas diferentes. Todas enseñan en su núcleo más puro el amor, la compasión, la justicia, la unidad. Y sin embargo, durante 2000 años, esas tres tradiciones han sido utilizadas repetidamente como justificación para la guerra, para la exclusión, para la violencia. ¿No te parece eso profundamente significativo? ¿No te parece que hay algo en esa paradoja que apunta hacia algo más profundo que la simple maldad humana? Kaize decía que sí. Decía que esa paradoja era la manifestación más clara del karma colectivo de la humanidad. La incapacidad de reconocer la unidad detrás de la diversidad. La tendencia de tomar lo sagrado y convertirlo en una herramienta de poder. Y decía que ese patrón, ese karma, tendría que ser confrontado directamente antes de que la humanidad pudiera avanzar hacia la siguiente etapa de su evolución espiritual. Y la confrontación, según sus lecturas, estaba llegando. Ahora, la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de esto. Pero cuando Kaize hablaba de Oriente Medio en sus lecturas proféticas, no hablaba solo de lo que iba a ocurrir. Hablaba también de por qué iba a ocurrir. Y la razón que daba era de una profundidad filosófica que resulta asombrosa para alguien que no tenía educación formal en filosofía ni en teología académica. Decía que los conflictos que se manifestarían en esa región no serían causados por diferencias religiosas, aunque eso es lo que parecería en la superficie.
No serían causados por disputas territoriales, aunque eso también sería parte de la narrativa visible. Serían causados, en su raíz más profunda, por el miedo a la extinción, el miedo a la irrelevancia, el miedo a que si el otro existe, si el otro prospera, si el otro tiene razón, entonces yo no puedo existir, no puedo prosperar, no puedo tener razón. Ese miedo, decía Kayse, es la enfermedad espiritual fundamental de la humanidad, no el odio, porque el odio es solo miedo con un disfraz más agresivo. El miedo. Y en Oriente Medio, ese miedo había alcanzado una concentración, una densidad, una intensidad que no tenía paralelo en ningún otro lugar del planeta. Y cuando ese nivel de miedo colectivo alcanza un punto crítico, cuando ya no puede seguir siendo contenido por los mecanismos políticos y diplomáticos que la humanidad ha construido, tiene que liberarse de alguna manera. Y la liberación, tristemente, suele tomar la forma de conflicto. Pero aquí es donde Kayse introducía algo que cambia completamente la perspectiva, porque decía que ese conflicto, por doloroso que fuera, no era el destino final, era el proceso de purificación, era el karma siendo saldado, era la herida siendo abierta para poder ser limpiada. Y después de la purificación, decía, vendría algo que él describía con una emoción palpable incluso en las transcripciones de sus lecturas, algo que llamaba el gran despertar de Oriente Medio, un momento en el que las personas de esa región, habiendo experimentado el límite absoluto del sufrimiento que el miedo puede generar, comenzarían a buscar algo diferente. No una versión más fuerte de sus propias tradiciones, no una victoria militar o política, sino algo más fundamental, una reconexión con lo sagrado que trasciende todas las formas religiosas. Una experiencia directa de esa unidad que todos sus profetas habían intentado enseñar y que habían sido tan consistentemente malinterpretados. Y Kayse decía que ese despertar no se quedaría en Oriente Medio, que se propagaría como ondas en un estanque hacia el resto del mundo, que cambiaría la conversación global sobre religión, sobre espiritualidad, sobre el propósito de la existencia humana, que abriría puertas que habían estado cerradas durante siglos, que permitiría formas de diálogo y de entendimiento que hoy parecen imposibles. Pero, y este es un pero muy importante, decía que eso solo ocurriría si la humanidad elegía aprender la lección. Si elegía ver en el sufrimiento de Oriente Medio no un espectáculo, no una amenaza, no un problema geopolítico, sino un espejo en el que cada uno de nosotros, independientemente de donde vivamos, podemos ver reflejada la misma enfermedad espiritual que existe en diferentes grados en todos nosotros. El miedo a la diferencia, la incapacidad de reconocer lo sagrado en el otro, la tendencia a construir nuestra identidad sobre la exclusión en lugar de sobre la inclusión. Y aquí es donde la profecía de Kayse deja de ser algo que ocurre allá afuera, en una región lejana, y se convierte en algo profundamente personal. Porque si lo que Kayse decía es verdad, si los eventos que están ocurriendo y los que están por ocurrir en Oriente Medio son el reflejo externo de un patrón espiritual que existe en la conciencia colectiva de la humanidad, entonces cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en lo que está ocurriendo, no en el sentido de que somos culpables, sino en el sentido de que somos parte del campo de conciencia que crea la realidad que compartimos. Kayse hablaba de esto con una claridad que resulta casi incómoda. Decía que la realidad física que experimentamos como humanidad es el resultado directo de la calidad de nuestra conciencia colectiva, no en un sentido metafórico, sino en un sentido literal, que cada pensamiento de miedo, de odio, de separación que cualquier ser humano alimenta, contribuye a la frecuencia de miedo y separación que existe en el campo colectivo, y que cada pensamiento de amor, de compasión, de unidad, también contribuye a ese campo, en la dirección opuesta. Y decía que en los momentos de gran crisis como el que se aproxima según sus lecturas, esa dinámica se vuelve exponencialmente más poderosa. Que en esos momentos la calidad de la conciencia individual importa más que nunca. Que en esos momentos cada persona que elige el amor sobre el miedo, la comprensión sobre el juicio, la unidad sobre la división, está literalmente cambiando el resultado de los eventos que se están desarrollando. ¿Puedes sentir el peso de eso? Puedes sentir lo que significa que tu estado interior, tu manera de relacionarte con el miedo y con el amor en tu propia vida,
tenga una conexión real con lo que está ocurriendo en el otro lado del mundo? Eso es lo que Kaizen quería que entendiéramos. Eso es lo que hacía que sus lecturas sobre profecías globales siempre terminaran con una exhortación personal. Siempre terminaban diciéndole al individuo que lo que más podía hacer por el mundo era trabajar en su propia conciencia, sanar sus propios miedos, transformar sus propios patrones de separación. Porque eso, multiplicado por millones de personas haciendo lo mismo, es lo que cambia el destino colectivo. Ahora bien, hay algo específico en las lecturas de Kaizen sobre Oriente Medio que sus estudiosos han analizado con particular atención en los últimos años, y tiene que ver con lo que él llamaba el despertar de las almas antiguas. Kaizen creía, y esto era un pilar fundamental de toda su cosmología espiritual, en la reencarnación. Creía que el alma es eterna, que ha vivido múltiples vidas en múltiples cuerpos y que cada vida es una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de resolución de karma. Y decía que en los momentos de gran transformación histórica, las almas que habían estado presentes en momentos similares del pasado tendían a reencarnarse nuevamente para estar presentes en el nuevo ciclo, para completar algo que había quedado inconcluso, para aplicar sabiduría acumulada en vidas anteriores, para ser, de alguna manera, parte de la solución que en el pasado no habían podido ser. Y en sus lecturas sobre el periodo que estamos entrando, Kaizen hablaba de una concentración inusual de lo que él llamaba almas antiguas encarnando en este momento. Almas que habían estado presentes en las grandes encrucijadas de la historia, almas que habían vivido en las civilizaciones antiguas de Oriente Medio, almas que habían conocido a los profetas, almas que habían estado en los momentos en que la humanidad había tenido la oportunidad de elegir de manera diferente y no lo había hecho. Y decía que esas almas venían ahora con una misión específica. No necesariamente una misión que ellas mismas pudieran articular conscientemente, no necesariamente una misión que se manifestara de manera dramática o visible, sino una misión que se expresaba simplemente en la calidad de su presencia, en su capacidad de mantener una frecuencia de amor y de comprensión en medio del caos, en su capacidad de ver la unidad donde otros solo ven la división, en su disposición a tender puentes donde otros construyen muros. Y aquí es donde quiero hacerte otra pregunta. Una pregunta que quizás ya estás haciéndote a ti mismo. ¿Has sentido alguna vez que tienes una conexión especial con Oriente Medio, con su historia, con sus tradiciones espirituales, aunque no seas de esa región? ¿Has sentido alguna vez que hay algo en los conflictos de ese lugar que te toca de una manera que va más allá de lo que cabría esperar? O quizás has sentido simplemente que estás aquí con un propósito, que hay algo que se supone que debes hacer o ser en este momento de la historia, aunque no puedas definirlo con precisión. Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es sí, Kaizen diría que eso no es casualidad. Diría que el alma no tiene casualidades, que todo encuentro, toda resonancia, toda sensación de propósito, es el alma recordando algo que la mente ha olvidado. Y en este momento de la historia, según sus lecturas, hay más almas despertando a ese recuerdo que en cualquier otro momento de los últimos siglos. Lo que Edgar Cayce descubrió fue algo sorprendente sobre la naturaleza del tiempo y de la profecía. Decía que el futuro no está fijo, que las profecías no son predicciones deterministas de lo que va a ocurrir sin importar lo que hagamos. Son más bien descripciones de lo que ocurrirá si los patrones actuales de conciencia continúan sin ser transformados. Son advertencias, son mapas de un territorio que todavía podemos cambiar. Y esa es quizás la parte más importante de entender sobre las profecías de Cayce. Porque hay personas que las leen y sienten miedo, que sienten que el futuro está sellado, que los eventos son inevitables, que no hay nada que puedan hacer. Y Cayce diría que esa interpretación no solo es incorrecta, sino que es exactamente la actitud que hace que las profecías más oscuras se cumplan, porque el miedo es la energía que alimenta los patrones que generan los conflictos. Y si respondemos a la profecía con miedo, estamos contribuyendo a la misma frecuencia que la profecía está describiendo. La respuesta correcta, según Cayce, no es el miedo, es la acción consciente, es el despertar, es la decisión, tomada en el nivel más profundo del ser, de ser parte de la solución y no parte del problema. Y la solución, en el nivel en que Cayce la veía, no es política ni militar ni diplomática.
aunque esas cosas también importan. La solución fundamental es espiritual. Es el cambio en la calidad de la conciencia humana. Es la transformación del miedo en amor, de la separación en unidad, de la ignorancia espiritual en comprensión. Ahora quiero llevarte a algo que sus estudiosos más avanzados han encontrado en las lecturas de Case, algo que va más allá de los eventos específicos de Oriente Medio y que toca la naturaleza más profunda de lo que está ocurriendo en este momento en la evolución espiritual de la humanidad. Caice hablaba de lo que llamaba el Gran Plan, no en el sentido de una conspiración humana, sino en el sentido de un propósito divino que se despliega a través de la historia. Un propósito que tiene que ver con el alma colectiva de la humanidad completando un ciclo de aprendizaje que comenzó hace mucho más tiempo de lo que nuestra historia registrada puede alcanzar. Hablaba de que la humanidad como especie tiene un destino espiritual, no en el sentido de que ese destino sea automático o garantizado, sino en el sentido de que hay una dirección, una orientación, un potencial que está inscrito en la naturaleza misma del alma humana. Y ese destino, según Caice, es la plena realización de la unidad, no la uniformidad, no la homogeneización, no la eliminación de la diversidad, sino el reconocimiento profundo, vivido, experiencial y no solo intelectual, de que detrás de toda la diversidad de formas, de culturas, de tradiciones, de experiencias, hay una sola conciencia, una sola fuente, un solo amor. Y decía que Oriente Medio, con toda su historia de conflictos y con todo su potencial de transformación, era el lugar donde ese reconocimiento, esa realización, tenía la posibilidad de manifestarse de la manera más poderosa. Porque es el lugar donde la división ha sido más profunda. Y donde la división ha sido más profunda, la reunificación, cuando ocurre, tiene el mayor poder transformador. Piénsalo como una física espiritual. Cuanto mayor es la tensión acumulada, mayor es la energía liberada cuando esa tensión se resuelve. Y la tensión acumulada en Oriente Medio durante milenios, si se resuelve de la manera que Caice vislumbraba, liberaría una cantidad de energía espiritual que podría literalmente cambiar la conciencia del planeta. Pero aquí es donde todo cambia de nuevo. Porque Caice no solo hablaba de Oriente Medio como un lugar externo, donde estas cosas iban a ocurrir. Hablaba de Oriente Medio como un símbolo, como una imagen en el espejo colectivo de la humanidad. Y decía que lo que ocurría allí era el reflejo amplificado de lo que ocurría en el interior de cada ser humano. Cada conflicto externo entre culturas y religiones era el eco de un conflicto interno entre las diferentes partes de nosotros mismos, entre la parte que quiere amar y la parte que tiene miedo, entre la parte que quiere unirse y la parte que quiere separarse, entre la parte que reconoce lo sagrado en el otro y la parte que solo puede ver la amenaza. Y la resolución de esos conflictos externos, decía Caice, solo sería posible en la medida en que los seres humanos comenzaran a resolver esos conflictos internos. En la medida en que comenzaran a hacer el trabajo espiritual de integrar las partes de sí mismos que están en guerra, de sanar los miedos que generan la necesidad de tener enemigos, de desarrollar la capacidad de encontrar lo sagrado no solo en aquellos que son como nosotros, sino especialmente en aquellos que son diferentes. Este es el trabajo espiritual de nuestro tiempo. Y según Caice, es el trabajo que el período que se aproxima, el período que converge en ese punto de marzo de 2026, va a exigir de cada uno de nosotros, de una manera que no podremos seguir evitando. Ahora quiero hablarte de algo que Caice describía con particular emoción en sus lecturas sobre este periodo, algo que llamaba las señales del despertar. Decía que antes de que los grandes eventos de transformación ocurrieran en el mundo externo, habría señales en el mundo interior de las personas que estaban espiritualmente despiertas o en proceso de despertar. Señales que no serían dramáticas ni espectaculares en el sentido convencional, sino señales sutiles, íntimas, profundamente personales. La primera señal que describía era una intensificación de los sueños. Decía que en los periodos de gran transformación colectiva, el velo entre la conciencia consciente y los niveles más profundos del alma se adelgaza. Y eso se manifiesta en sueños más vívidos, más cargados de significado, más difíciles de ignorar. Sueños que a veces contienen imágenes de lugares que no reconocemos conscientemente pero que se sienten profundamente familiares.
Sueños que a veces nos dejan con una emoción que persiste durante horas después de despertar. Sueños que a veces parecen estar diciéndonos algo que nuestra mente diurna no puede articular, pero que el alma comprende perfectamente. ¿Has tenido ese tipo de sueños últimamente? La segunda señal que describía era una sensación de urgencia espiritual. Una sensación de que el tiempo es corto, no en un sentido de amenaza o de miedo, sino en un sentido de que hay algo importante que hacer, algo que aprender, algo que transformar en uno mismo, y que el momento de hacerlo. Es ahora. Una impaciencia con las superficialidades de la vida cotidiana. Un hambre de profundidad, de significado, de conexión real con algo que trascienda lo mundano. La tercera señal era lo que Kaize llamaba el reconocimiento de las almas. Una tendencia a encontrarse con personas que se sienten profundamente conocidas desde el primer momento. No en un sentido romántico necesariamente, aunque a veces también en ese sentido, sino en un sentido más fundamental. La sensación de haber conocido a esa persona antes, de haber compartido algo importante con ella en otro tiempo y en otro lugar. La sensación de que ese encuentro no es casual, de que tiene un propósito que quizás ninguno de los dos puede articular completamente, pero que ambos sienten. La cuarta señal era una creciente intolerancia hacia la falsedad, una dificultad cada vez mayor para participar en conversaciones superficiales, para mantener relaciones que no tienen profundidad real, para seguir viviendo de acuerdo con valores que ya no resuenan con lo que el alma siente como verdadero. Una sensación de que la vida que estabas viviendo ya no te queda bien, como si fuera ropa de una talla que ya no es la tuya. Y la quinta señal, quizás la más poderosa de todas, era lo que Kaize describía como momentos de apertura, momentos inesperados en los que el velo entre lo ordinario y lo sagrado se levanta brevemente, momentos de una belleza tan intensa que duele, momentos de una conexión tan profunda con otro ser humano, con la naturaleza, con la música, con un texto sagrado, que te hace sentir que has tocado algo real, algo que siempre ha estado ahí, pero que normalmente no puedes percibir. Momentos que te dejan con la certeza de que hay algo más, de que la realidad es más profunda y más rica de lo que tu mente cotidiana puede captar. Si has experimentado alguna de estas señales, y especialmente si has experimentado varias de ellas en los últimos meses o años, Kaize diría que no es coincidencia. Diría que tu alma está respondiendo a la frecuencia de transformación que está aumentando en el campo colectivo de la humanidad, que estás siendo llamado no por ninguna fuerza externa, sino por tu propia esencia más profunda, a despertar, a ser parte consciente del proceso de transformación que está ocurriendo, a traer tu luz, tu comprensión, tu capacidad de amor al campo colectivo en este momento en que más se necesita. Y aquí llegamos a lo que quizás es la revelación más profunda de todo lo que Kaize dejó registrado sobre este periodo. Porque después de describir todos los conflictos, todas las tensiones, todas las crisis que veía aproximarse, Kaize siempre volvía a lo mismo. Siempre volvía a una verdad que en su simpleza parece casi demasiado simple para ser la respuesta a problemas tan complejos, pero que en su profundidad contiene todo lo que necesitamos saber. Decía que el alma humana es indestructible, que ningún conflicto, ninguna guerra, ninguna crisis, ningún evento histórico, por más devastador que parezca, puede tocar la esencia más profunda de lo que somos. Que somos, en nuestra naturaleza fundamental, seres de luz y de amor que han elegido temporalmente la experiencia de la separación para aprender lo que solo puede aprenderse a través de ella. Y que el propósito de toda la historia humana, de todos sus ciclos de ascensión y caída, de todos sus momentos de oscuridad y de luz, es el mismo, es el regreso a casa, es el reconocimiento de lo que siempre hemos sido. Es el despertar a nuestra naturaleza divina, no como una creencia religiosa, no como un dogma, sino como una experiencia directa, vivida, transformadora. Y decía que ese despertar, esa experiencia de regreso a casa, era posible para cada ser humano, independientemente de su tradición religiosa, de su cultura, de su historia personal, que no requería ninguna iniciación especial, ningún maestro particular, ninguna práctica específica, que solo requería una cosa: la disposición a mirar hacia adentro con honestidad, la disposición a ver los propios miedos con compasión en lugar de con juicio, la disposición a reconocer en el otro,
especialmente en el otro que parece más diferente, más amenazante, más incomprensible, el reflejo de la misma humanidad, la misma búsqueda, el mismo amor fundamental que existe en uno mismo. Eso es todo, y al mismo tiempo eso lo es todo. Porque esa disposición, multiplicada por millones de personas, es lo que cambia el mundo, es lo que transforma el karma colectivo, es lo que convierte una profecía de crisis en una profecía de renacimiento. Ahora quiero hablarte de algo que Kayse decía sobre el papel específico de las personas que están escuchando este tipo de información en este momento. Porque no es casualidad que estés aquí. No es casualidad que hayas llegado a este video, que hayas llegado a estas palabras. En este momento de la historia, Kayse creía profundamente en la sincronicidad. Creía que el alma se mueve a través de encuentros y de información de una manera que la mente racional no puede planificar ni predecir. Y que cuando una persona se siente atraída hacia cierto tipo de información, hacia ciertos maestros, hacia ciertos textos, hacia ciertos videos como este, es porque hay algo en esa información que el alma necesita en ese momento de su evolución, algo que resuena con lo que el alma ya sabe pero que la mente todavía no ha podido articular. Algo que activa un recuerdo, una comprensión, una capacidad que ya estaba latente esperando el momento adecuado para manifestarse. Y en este momento de la historia, en este periodo que Kayse identificaba como uno de los más significativos de los últimos siglos, esa activación tiene una importancia particular. Porque las personas que están despertando ahora, las personas que están siendo llamadas a profundizar su comprensión espiritual en este momento, tienen un papel que cumplir. No un papel dramático necesariamente, no un papel que requiera grandes gestos o grandes sacrificios, sino el papel más fundamental de todos, el papel de ser un punto de luz en el campo colectivo. El papel de ser alguien que, en medio del miedo y la confusión que los eventos de este periodo van a generar, mantiene una perspectiva más amplia, que recuerda la naturaleza del proceso que está ocurriendo, que puede ayudar a otros a ver el sufrimiento no como el fin de la historia, sino como parte de un proceso de transformación que tiene un propósito y que tiene un destino. Kayse decía que en los momentos de gran crisis, las personas que mantienen esa perspectiva más amplia son más valiosas de lo que pueden imaginar, no porque tengan respuestas que otros no tienen, sino porque su presencia, su ecuanimidad, su capacidad de mantener el amor en medio del miedo, crea un campo de posibilidad que otros pueden sentir y que puede marcar la diferencia entre que una crisis se convierta en destrucción o en transformación. Y eso, decía, es el servicio más profundo que un ser humano puede prestar a sus semejantes, no el servicio de resolver los problemas materiales, aunque eso también importa, sino el servicio de mantener encendida la llama de la conciencia en los momentos en que todo tiende hacia la oscuridad. Estamos llegando al final de este viaje juntos. Y quiero dejarte con algo que Kayse dijo en una de sus últimas lecturas, pocas semanas antes de su muerte en enero de 1945. Algo que sus estudiosos consideran como una especie de testamento espiritual. Una síntesis de todo lo que había aprendido y de todo lo que quería transmitir. Dijo que el alma humana es el único lugar del universo donde el amor de Dios puede conocerse a sí mismo a través de la experiencia. Que el propósito de la existencia no es alcanzar la perfección, sino aprender a amar en la imperfección. Que el propósito de la historia no es llegar a un estado final de paz, sino aprender a encontrar la paz en medio del proceso. Y que el propósito de cada vida individual no es escapar del sufrimiento, sino aprender a transformarlo en sabiduría. Y dijo que en el periodo que se aproximaba, la humanidad tendría la oportunidad más grande de su historia reciente de hacer exactamente eso, de transformar el sufrimiento más antiguo y más profundo en la sabiduría más necesaria, de convertir el campo de batalla más antiguo del planeta en el lugar de la reconciliación más poderosa, de demostrar que el amor es más fuerte que el miedo, no como una idea abstracta, sino como una realidad vivida, concreta, transformadora. Esa oportunidad está llegando. Está llegando en la forma de los eventos que se están desarrollando en Oriente Medio. Está llegando en la forma de las crisis que van a exigir de cada uno de nosotros una profundidad de respuesta que quizás nunca antes habíamos tenido que encontrar. Está llegando en la forma de preguntas que ya no podremos evitar. Preguntas sobre quiénes somos realmente,
sobre qué valoramos verdaderamente, sobre qué tipo de mundo queremos dejar a los que vienen después de nosotros. Y la respuesta a esas preguntas, según Edgar Cayce, no está en ningún libro, en ninguna profecía, en ningún maestro espiritual. Está en ti, en ese lugar silencioso en el centro de tu ser, donde el ruido del mundo no llega, donde el miedo no puede entrar, donde solo existe la certeza tranquila y profunda de que eres amado, de que tienes un propósito, de que tu presencia en este mundo, en este momento, importa de maneras que quizás nunca podrás medir completamente, pero son absolutamente reales. Ese lugar es el alma, y el alma, según Cayce, ya sabe todo lo que necesitas saber sobre lo que está llegando. No como información, sino como sabiduría. No como miedo, sino como preparación. No como fatalidad, sino como invitación. Una invitación a despertar. Una invitación a recordar quién eres. Una invitación a ser, en este momento extraordinario de la historia humana, exactamente lo que viniste a ser. Así que te pregunto, una última vez, desde el lugar más profundo de este relato, ¿estás listo para responder a esa invitación? ¿Estás listo para mirar hacia adentro con la misma honestidad con la que hemos mirado hacia afuera esta noche? ¿Estás listo para reconocer que el mundo que ves fuera de ti es, en algún nivel que todavía no puedes comprender completamente, pero que tu alma ya siente, un reflejo de lo que existe dentro de ti? Si la respuesta es sí, entonces ya has comenzado. Ya has dado el primer paso en el viaje más importante que cualquier ser humano puede emprender. El viaje de regreso a casa, el viaje hacia lo que siempre has sido. El viaje que Edgar Cayce, desde su estado de trance, desde su acceso al registro acásico, desde su conexión con algo que va mucho más allá de lo que cualquier mente humana puede contener, pasó 40 años intentando mostrarnos el camino de vuelta al amor, el camino de vuelta a la unidad, el camino de vuelta a ti mismo. Y si este video ha resonado contigo, si algo de lo que has escuchado ha tocado una cuerda en algún lugar profundo de tu ser, te invito a que lo compartas con alguien que creas que también necesita escucharlo. Porque eso también es parte del servicio, eso también es parte de la misión, eso también es parte de lo que significa ser un punto de luz en el campo colectivo en este momento extraordinario de la historia humana. Gracias por estar aquí. Gracias por tu disposición a escuchar. Gracias por tu valentía de contemplar verdades que la mente racional preferiría ignorar. Y sobre todo, gracias por ser quien eres. En este momento, en este lugar, en esta vida que el alma eligió vivir precisamente ahora. Precisamente aquí, precisamente para esto.